Muy buen día a todos. Mi nombre es Manuel Poblano, yo soy médico internista, médico de cuidados críticos. Actualmente estoy trabajando en la ciudad de Querétaro, en el Hospital H+. Bueno, he tenido también el honor de estar como presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Para mí es un honor recibir esta invitación, poder ser invitado a presentar este tema. Y pues bueno, les agradezco a todos ustedes su presencia también, estar viendo, escuchando esta presentación. El tema está en relación a sepsis por COVID-19. Yo creo que en muchos aspectos hemos aprendido sobre este tema. Creo que el conocimiento que se ha generado ha sido importante y que, bueno, desafortunadamente pacientes han muerto por este problema, algo muy desafortunado, y que, bueno, otros más también han tenido la fortuna de poder salir adelante. Pero ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿Qué tenemos en este momento de sepsis por COVID-19? Entonces, bueno, comenzaré diciendo que esta es una imagen de un paciente que tiene una tomografía de tórax, el cual observan algunas imágenes pulmonares bilaterales. Este es el paciente que es probable que vaya a hacer sepsis porque se va a presentar con una respuesta inflamatoria mucho más importante, una respuesta que va a comprometer el daño orgánico de otros sistemas. Y es que realmente, si tuviésemos que tomar en cuenta la definición de sepsis y de choque séptico, esta definición que fue publicada hace pocos años y que es la definición de sepsis 3, en donde sepsis es definida como una disfunción orgánica que pone en riesgo la vida y que es causada por un desequilibrio de la respuesta del huésped a la infección. Esta definición contrasta la de disfunción orgánica en relación a la de sepsis 1 y sepsis 2. Estas definiciones previas lo que presentaban era más bien un diagnóstico en relación a una variación fisiológica que tenía el paciente. De tal manera que nosotros lo que evaluábamos era, por ejemplo, la presencia de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial de CO2, leucocitos, y hablaba esta variación y otros componentes más que en sepsis 2 aparecieron, elevación de procalcitonina, elevación de algunos componentes inflamatorios también. De esto hablaba sepsis 2 también. Y entonces, por ejemplo, decíamos, si un paciente tiene una respuesta inflamatoria sistémica en relación a la presencia de una infección, el paciente tiene sepsis. Pero ahora es si el paciente tiene disfunción orgánica, es decir, es un daño directo ya. Y esta disfunción orgánica ha sido evaluada a través de la presencia de un score que se llama SOFA. Este SOFA evalúa la presencia de 6 disfunciones orgánicas que son neurológica, cardiovascular, respiratoria, hepática, hematológica y me falta alguna, y renal. El puntaje que puede tener cada disfunción, máximos de 4 puntos. Si son 6 disfunciones, serían 24 puntos como máximo. Un paciente no debería tener punto de manera inicial, debemos estar todos nosotros en 0 puntos al no tener ninguna disfunción orgánica. Una persona que tiene 10 puntos de SOFA alcanza aproximadamente en presencia de sepsis una mortalidad cercana o un poco mayor del 50%. Una persona que tiene 15 puntos, seguramente su mortalidad se encuentra muy por arriba del 90%. SOFA es un score importante para evaluar disfunción orgánica. Y fíjense que en sepsis y choque séptico se debe tener la presencia de más de 2 puntos de SOFA para poder decir que existe disfunción orgánica. De tal manera que si un paciente tiene una tomografía o radiografía previa como la que vimos y tiene más de 2 puntos de SOFA, el paciente debe de tener o ser catalogado como un paciente que tiene sepsis. Choque séptico será un paciente que ya tiene sepsis y que fue reanimado o recibió líquidos, pero tiene hipotensión persistente
a pesar de todo de esta reanimación y que requiere vasopresores para poder tener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio y teniendo un lactato de más de 2 milimoles por litro, lo cual representa al choque séptico. Es decir, un paciente con este lactato arriba podría ser catalogado como tal. Y bueno, y aparecen otros puntos también importantes, como por ejemplo identificar de manera temprana al paciente que tiene disfunción orgánica múltiple a través de estos criterios que se llaman Quick-SOFA y que no tienen que ver con la evaluación de disfunción orgánica de manera muy temprana a lo mejor, que son estos 3 puntos, pero quiero comentar que este Quick-SOFA junto con CIRS, que es algo que seguimos utilizando, solo identifican o pueden detectar a pacientes que pueden potencialmente tener disfunción orgánica secundaria a sepsis, pero no la definen. Si encontramos que un paciente tiene respuesta inflamatoria o un quick SOFA presente, tendríamos que medir SOFA para poder decir que el paciente tiene disfunción orgánica. En todo este contexto, entonces, ahora tenemos estos pacientes. Esta es una radiografía de un paciente con COVID. Vean que tiene algunas imágenes pulmonares bilaterales, pero tal vez más del lado izquierdo se observan algunas, no son tan importantes. Cuando vemos estas imágenes decimos, bueno, realmente existe algo de imagen pulmonar. Sin embargo, realmente yo en la actualidad pensamos que una radiografía de tórax puede evaluar de manera poco común a un paciente. Nosotros obviamente no hacemos radiografías de tórax para cuando estamos evaluando pacientes en el que sospechamos que tienen un problema pulmonar importante o que tiene datos para poder pensar que tiene sepsis. Lo que tenemos que hacer es una tomografía inmediata, porque fíjense, cuando vimos la tomografía inicial, pudimos observar esta tomografía inicial. Esa fue su tomografía con esta radiografía de tórax previa, en donde pues, no se veía tanta imagen, pero aquí estamos viendo una zona de condensación posterior de manera importante, con mucho vidrio despulido y zonas, sobre todo del pulmón del lado izquierdo, y que a través de los días el paciente llegó a hacer esta tomografía y luego hizo esta otra tomografía ya en una mejoría, pero realmente el paciente de manera inicial tenía ya una imagen mucho más importante a través de una tomografía que lo que veíamos con la radiografía. Realmente, ¿qué es lo que está pasando con estos pacientes a nivel pulmonar? Bueno, estos son datos que nos presenta alguna información interesante, como por ejemplo el virus del SARS-CoV-2 puede llegar a tener este contacto con enzima convertidora de la angiotensina 2 y que después, una vez teniendo este contacto y a través de la facilitación que genera esta proteína transmembrana, puede hacer que el virus pueda tener contacto y entrar hacia las células epiteliales de este epitelio respiratorio y que, bueno, esto ocurre de manera inicial, es la vía de entrada del virus. Y este virus entonces va a generar algunos efectos citotóxicos directos. El primero de ellos ocurre cuando el virus tiene un contacto directo con este receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 y entonces, bueno, ocurre un efecto de manera directa. El número 2 va a ocurrir a través de la disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y describir entonces la angiotensina 1, que es convertida a angiotensina 2, y luego esta angiotensina 2 tiene una interrelación o interactúa con este receptor de membrana de angiotensina 2 para generar sus efectos. El efecto más importante que nosotros conocemos es la vasoconstricción. Sin embargo, no es el único efecto que tiene esta angiotensina 2 a través de su receptor. Participa también en el estado de inflamación, el estado de permeabilidad vascular y de una remodelación o de daño tisular también. De tal manera que podríamos decir que esta actividad es una actividad proinflamatoria, protrombótica o prooxidante. Nosotros conocíamos el efecto de angiotensina 2 tal vez como un efecto para poder elevar presión arterial, pero no solo hace eso, sino entonces ya vimos todo esto que ocurre. No nos gustaría tener angiotensina 2 de manera persistente porque podría tener todo este efecto. El virus lo que hace a través del receptor de angiotensina 2 es, fíjense lo que ocurre, es que lo va a inhibir y entonces va
de manera convencional hacer que angiotensina 2, que normalmente debería de tener una conversión a angiotensina 1,7, no ocurra, o que angiotensina 1 se convierta a angiotensina 1,9, tampoco ocurre, entonces persiste la actividad de angiotensina 2. Este equilibrio que ocurre de manera normal no está presente y entonces aquí aparece este estado inflamatorio. Luego, como número 3, como un efecto también directo del virus, es a través del endotelio, en donde el endotelio va a producir un efecto importante a través de la producción de trombina y de fibrinolisis, un estado inflamatorio endotelial muy, muy importante. Y luego un problema también muy importante, y es que el hecho de que si existe un virus, tuviese que haber un estado, una condición inmune del paciente para poder eliminar ese virus. Pero lo que ocurre es que el virus disminuye o genera una linfopenia, principalmente de células T, inhibe una cantidad importante de interferones o genera un estado de inmunidad innata que también lo trastorna. Esto va a originar algo que anteriormente se conoció como un síndrome de liberación de citocinas, que más adelante lo comentaré, qué tan real es esto, qué tan importante, más bien, qué tan importante es real, es clarísimo que ocurre, pero qué tan importante es para COVID-19. Y abajo aparece un esquema que es importante. En este esquema se describe claramente cómo el endotelio está presente. Aquí se encuentra este fenómeno que se originó a través de la trombosis, del efecto de la trombina, agregación plaquetaria. Aquí existen los polimorfos nucleares, los cuales se adhieren también a la pared del endotelio y se empieza a producir una gran cantidad de sustancias inflamatorias después de que hubo esta adhesión de manera importante, y se empiezan a producir una gran cantidad de interleucina 6, de factor de necrosis tumoral alfa, y una gran cantidad de activación a través de estos polimorfos nucleares para que exista más inflamación, la inflamación más trombosis, y se genera un círculo vicioso de manera muy importante. Y bueno, cuando esta fibrina que se adhiere hacia las células para generar coágulos de manera más estables, empieza a degradarse a través de la fibrinolisis, se produce esta gran cantidad de dímero D en proporciones también importantes. De tal manera que cuando nosotros medimos este dímero D, estamos evaluando de manera importante qué grado de fibrinolisis existe, y cuando medimos interleucina 6, también estamos sabiendo qué grado de inflamación está ocurriendo en una persona. De tal manera que esto lo hacemos de manera convencional en nuestro centro. Desde el principio estamos haciendo estos dos marcadores como algo también muy importante. Sabemos bien que hay algunos aspectos muy importantes que ocurren, como es esta disregulación del sistema inmune, de tal manera que la activación de este receptor de enzima convertidor de angiotensina 2 es un regulador muy importante de la inflamación que está ocurriendo. Dentro de la inmunopatogénesis de COVID-19 y de la sepsis que está ocurriendo, existe un fenómeno a nivel ya alveolo capilar de manera muy importante. Nuevamente el virus con su ARN y que tiene contacto nuevamente con este receptor, y a través de esta proteína transmembrana hace nuevamente el contacto, el virus entra al interior de la célula, se libera el ARN para apoderarse de la maquinaria genética y poder producir mayor cantidad de virus, los cuales empiezan a salir y pueden infectar otros tejidos de manera muy rápida. A nivel pulmonar, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, fíjense que se van a lesionar los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Cuando estos son activados, los virus a través de esta activación van a empezar a producir otras sustancias inflamatorias y una gran producción de virus, los cuales van a tener esta interrelación a través de la membrana alveolo-capilar. Aquí existe este capilar en donde están pasando los eritrocitos, pero cuando existe un daño, estos polimorfos nucleares empiezan a atravesar la membrana alveolo-capilar y empiezan entonces a activar estos monocitos que finalmente serán convertidos en macrófagos y van a empezar a tener esta actividad para mayor producción de varias citocinas, incluyendo estas tres que son muy importantes. Esta lesión de la membrana alveolo-capilar es uno de los estadios tempranos que ocurren en pacientes que tienen COVID-19 y que finalmente van a convertir en un problema mayor. En un estado
estado tardío que va a ocurrir. Fíjense que aquí lo que observamos que el intersticio ahora es un intersticio que se ha engrosado, un intersticio que ahora en donde han atravesado varias células inflamatorias que van a llegar y alcanzar el espacio alveolar, y en donde ahora estas células van a invadir y van a producir estas sustancias inflamatorias y van a dejar escapar por esta lesión de la membrana alveolo-capilar células y líquido al interior de los alveolos, lo cual se va a producir o se va a producir como un edema agudo, un edema agudo pulmonar. Muchas membranas hialinas, muchos monocitos que están escapando, este engrosamiento continuo de la membrana y una gran liberación de otras sustancias que van a dejar o van a hacer que se incremente la permeabilidad vascular de manera muy importante. Un problema también importante es el hecho de que estas células van a activar estos trombos a nivel pulmonar, que lo cual va a llevar a esta microtrombosis capilar también y representa uno de los problemas importantes en la fisiopatología inmunopatogénesis de COVID-19 para poder activar muchos otros órganos también. Esto es sepsis, esto es una afección pulmonar en donde esta liberación de citocinas no solamente está condicionada hacia nivel pulmonar, sino realmente están participando otros tejidos más. Esto se convierte en una afección sistémica. De tal manera que la replicación activa y la liberación de virus hacen que la célula huésped experimente esto que se conoce como piroptosis, una forma altamente inflamatoria de muerte celular programada que va a liberar moléculas asociadas al daño, que son los DAMPs y los PAMPs. Los DAMPs son reconocidos por células epiteliales, células endoteliales y macrófagos, y desencadenan una gran producción entonces de citocinas y proinflamatorias que van a traer más células hacia el interior del tejido para promover mayor inflamación. Aparte de esta piroptosis de las células epiteliales y endoteliales, se daña la barrera alveolo-capilar, lo que genera esta fuga y el edema alveolar. La acumulación de líquido y células inflamatorias en el parénquima pulmonar da lugar a estas imágenes de vidrio despulido y de consolidación que observamos frecuentemente en los pacientes. Una respuesta inmune defectuosa puede conducir a una mayor acumulación de células inmunes en los pulmones, causando una sobreproducción de citocinas proinflamatorias, lo que lleva a una respuesta inflamatoria sostenida y que puede resultar en esto que de manera inicial se comentó como una tormenta de citocinas. Fue tanto lo que veíamos que se comentaba que esto se extendía rápidamente, que era algo nunca visto, que estábamos experimentando una producción de citocinas tan importante como no era descrito en ningún otro padecimiento. Además, se sugirió que los pacientes con infección por SARS-CoV-2 sufrían una lesión microvascular trombótica generalizada que hemos visto de manera también común y que, bueno, lo observamos porque los pacientes empiezan a liberar dímero D de manera tan importante y que ya lo comentábamos previamente, que es un producto de la fibrinolisis que está ocurriendo, un estado precoagulante. El efecto que está ocurriendo sobre todo esto se hace sistémico, ya no solamente a nivel pulmonar. Y entonces existen a nivel de efecto, a nivel neurológico, por ejemplo, en donde otros fenómenos han descrito como el hecho de que exista desde mialgias, la anosmia, han habido pacientes con problemas vasculares cerebrales, Guillain-Barré, diversas encefalopatías o esta cefalea tan importante que los pacientes llegan a tener derivado seguramente de esta inflamación, de estas sustancias inflamatorias a nivel sistémico. A nivel renal también hemos observado algo importante. A nivel renal existe una presencia de proteinuria, hematuria, elevación de creatinina, una caída en la tasa de filtrado glomerular también importante. Una menor cantidad de pacientes necesitan un soporte renal, pero ha llegado a ocurrir. Esto es algo presente. A nivel hepático es algo muy frecuentemente que hemos observado. Estos pacientes llegan a tener, muchos de ellos, elevación de aminotransferasas, TGO, TGP, elevación de bilirubinas en una menor proporción, pero hemos observado como GGT también se incrementa, DHL también de esa proporción, como algo muy, muy importante. La caída en albúmina, por ejemplo,
que esto tiene que ver más con un efecto de catabolismo, pero también una menor síntesis de albúmina también. A nivel gastrointestinal, también los datos descritos como diarrea, pero puede haber náusea, vómito, dolor abdominal y también esta menor cantidad de hambre que tienen los pacientes y que, por cierto, que una vez que termina el problema, varios de ellos empiezan con una cantidad de hambre bien importante. El tromboembolismo, como uno de los más comúnmente observados, que son desde la trombosis venosa profunda al embolismo pulmonar. Hemos tenido pacientes que han sido reconocidos por la tromboembolia pulmonar antes de tener siquiera datos de COVID o estas trombosis relacionadas al catéter, de ahí al hecho de que todos los pacientes tengan un estado de anticoagulación y una prevención de trombosis venosa profunda de manera importante. A nivel cardíaco se han descrito también cardiopatía con infartos, sí, con coronarias limpias o miocarditis también existentes. Se ha observado elevación de troponina, arritmias cardíacas, se ha visto choque cardiogénico o isquemia cardíaca o el paciente que tiene una hipertensión arterial pulmonar secundaria a la hipoxia tan importante que tiene, o al embolismo o tromboembolismo que se ha ocurrido. A nivel endocrino, de hiperglicemia, cetoacidosis diabética. Hemos observado elevación de lipasa en varios pacientes de manera también bien importante. A nivel dermatológico también ocurren algunos problemas descritos de esta misma forma. Es decir, es un problema sistémico, un problema en el que la única forma de poderlo evaluar es a través de muchas variables clínicas que ocurren de manera convencional, pero también a través del monitoreo, el monitoreo continuo a través de diversos equipos, pero en el laboratorio es un aspecto bien importante porque nos permite saber y conocer cómo se encuentra el grado de función orgánica, pero también cómo se encuentra evolucionando para tratar de ver un poco también la parte pronóstica. Esto está en relación a las citocinas que comentaba. Fíjense que esto es en comparación a otras condiciones más. Aquí quiero comentar en relación a factor de necrosis tumoral e interleucina 6. ¿Cómo se comporta la interleucina 6 en relación a, por ejemplo, sepsis con ARS o con SIRA? Vean la cantidad de interleucina 6 que se puede tener en este padecimiento. No COVID, solamente sepsis con ARS. Aquí tenemos otro padecimiento más, sepsis, que no tiene ARS. O estos pacientes que también pueden tener otros padecimientos más, como por ejemplo el trauma, también la interleucina 6. Aquí vemos pacientes COVID con ARS. Sí tienen interleucina 6 importante, pero hay otros pacientes que también tienen una gran cascada inflamatoria. Esto lo hemos vivido a lo largo de las décadas. Esto se ha investigado por muchos años. No es algo que sea exclusivamente nuevo. De hecho, recuerden que en las décadas pasadas se crearon varias moléculas tratando de inhibir a varias interleucinas, a factor de necrosis tumoral alfa, porque se pensaba que era el efecto común o el efecto deleterio que originaba el daño orgánico hacia los pacientes. De tal manera que, bueno, esto es algo existente. Nosotros lo hacemos, medimos interleucina 6 porque nos permite en este padecimiento en particular hacer el monitoreo de cuánto tenemos en un paciente, de tal manera que tener un valor normal, 20, 10, es un paciente muy diferente al hecho de aquel que tiene más de 200, 300, o si llegó con un valor inicial y se incrementa, o tiene 300 y al segundo o tercer día disminuye de manera significativa, podríamos establecer cierto valor, pronóstico. Esta cascada de interleucinas o esta tormenta de citocinas no es exclusiva del paciente que tiene COVID-19. Otros padecimientos inflamatorios, como es la sepsis en general, los llegan a tener. Esta es la duración de la infectividad de SARS-CoV-2 y es muy importante porque realmente de ahí el hecho de poder saber qué estamos esperando de un paciente. Por ejemplo, sabemos muy bien que el pico de carga viral de infectividad ocurre en ese momento cuando inician los síntomas. A este punto le llamaríamos día cero. Pero la mayoría de las infecciones ocurren secundarias, por ejemplo, en este día 5. Dice que si un paciente tiene enfermedad leve a moderada, el virus es incapaz ya de ser cultivado en enfermedad leve al día 10. Esto es algo bien importante también.
la probabilidad menor al 5% de cultivar virus en enfermedad grave o en pacientes inmunocomprometidos al día 15, por ejemplo. De tal manera que estos son tal vez estos 14 días que tenemos para que el paciente, como de aislamiento, aunque a los 10 días un paciente totalmente asintomático, podríamos decir que difícilmente va a seguir teniendo replicación de virus. Todos sabemos claramente que si hacemos una prueba de un PCR nuevamente en un paciente grave, es probable que siga saliendo el virus presente aquí o persistente, pero no quiere decir que el virus tiene réplica, significa simplemente que tal vez estemos detectando los fragmentos del virus que se encuentran sobre el epitelio respiratorio. Realmente estos datos se han reconocido porque se han buscado o se ha cultivado el virus a través del epitelio respiratorio en diversos momentos en pacientes. Y entonces dice que, por ejemplo, en el día 20 es la mayor duración de infección detectada por cultivo reportada a la fecha, el día 20. No puede haber un paciente después del día 20 aún grave que debiese tener todavía el virus. Y bueno, esto realmente después de generar tanta afección pulmonar y que a nivel pulmonar genera esta afección con esta grave acúmulo de líquido intraalveolar con estas membranas hialinas, bueno, es lo que ocurre. Pero fíjense que aquí está ocurriendo, está presentándose lo que nosotros podríamos observar a través del inicio de síntomas que va desde el 100% de los pacientes y cómo esto se va agregando a través del tiempo. Por ejemplo, los hallazgos radiológicos, después los vamos a observar a través de esta cantidad de días, que son más o menos a través de los 5 días. Más o menos la admisión después de iniciar estos síntomas en promedio ocurre a los 10 días y los admitimos a los hospitales porque generalmente ocurrirá algún problema, aunque esto es ya muy variable. El paciente puede en 2 días tener una sintomatología muy agresiva y tenemos que ingresarlo. La disfunción hepática empieza a aparecer aproximadamente a través de este tiempo. Sin embargo, esto es variable también, puede ocurrir a través del tiempo, pero hay distrés respiratorio, coagulopatía, daño cardíaco, daño renal y finalmente la muerte que ya va a ocurrir a través de estos pacientes que vivieron a través de 28 días en estas estadísticas de China que aparecieron de manera inicial. Complicaciones SARS, daño cardíaco agudo, daño renal, disfunción hepática, coagulopatía en porcentajes muy altos que ocurren también. Y las infecciones adquiridas, la neumonía bacteriana es un aspecto bien importante que ocurre en estos pacientes, un poco diferente a lo que pasaba en H1N1. Estos pacientes más frecuentemente están teniendo infecciones. Un aspecto muy importante que tienen estos pacientes es la pérdida de peso tan importante que está ocurriendo, de tal manera que esto es justificado un poco por la parte del hipermetabolismo, lo cual nos está haciendo ver que el paciente tiene un elevado nivel de inflamación. Y fíjense que esto ha sido estudiado básicamente como lo hemos hecho también de manera en los años previos, a través del gasto energético basal, a través de calorimetría indirecta. Y observen, siempre me llama mucho la atención, como por ejemplo en el día 5 el paciente está teniendo un gasto energético menor de 2.000 kilocalorías, pero a medida que pasa el tiempo, el paciente llega a tener 2.500 o hasta 3.000 kilocalorías, y si lo vemos por kilogramo de peso, de tener 20 kilocalorías, esto se incrementa hasta poder llegar a tener 30 kilocalorías y algunos muchísimo más durante este tiempo. Fíjense que los días desde la intubación, el SOFA, el cual persiste en 10 puntos más o menos en estos pacientes graves, con grado un hipermetabolismo importante, es esta característica del paciente que tiene. Imaginen que tiene una gran cantidad de respuesta inflamatoria, muchas citocinas que hacen la actividad de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina, de manera muy importante. El consumo de oxígeno, que es lo que se está produciendo por gran actividad metabólica inflamatoria tisular, se está incrementando de manera también muy, muy importante a través de estos días y que, bueno, finalmente va a disminuir seguramente en una mejora de los pacientes. Terapéuticas utilizadas han sido muchas, todas encaminadas a varias cosas, pero bueno, van encaminadas al hecho de poder primero evaluar a los pacientes de cómo se encuentran, de disfunción cardiovascular, medición de citocinas, saber cómo se encuentra esta actividad de macrófagos, porque el paciente va a tener coagulopatía, falla cardíaca, y esto va ocurriendo a través del tiempo, de tal manera que aquí podríamos tener que el paciente va a requerir ventilación o que el paciente va a ir hacia una resolución
o hacia un deterioro como ocurriría en línea roja. En resolución, pues todo esto va a empezar a caer de tal manera que pondré un caso, un paciente que tiene, por ejemplo, una elevación de interleucina 6 de manera progresiva, va subiendo, va incrementando y de repente empieza a disminuir, pensaremos que el paciente pues va a mejorar. Pero si de manera tardía empieza a ocurrir esta elevación de interleucina 6 y cada vez más, es pensar que el paciente va a tener un pronóstico de manera adversa. Pero sin embargo existen factores modificadores en todo esto. Esto depende también no solo de un aspecto, sino son varios. La carga viral, la respuesta inmune del paciente, la edad y las comorbilidades que se van agregando. En relación a algunas condiciones o algunos aspectos que hemos hecho para cuidar a los pacientes, por ejemplo, a nivel pulmonar, pues bueno, esto es de lo más importante que nosotros hemos aplicado en el paciente crítico, que son los bajos volúmenes, el manejo conservador de líquidos o la deposición prono, los cuales tienen un beneficio claro. Y luego vienen otros que son intervenciones con un resultado indeterminado. Aquí existen, por ejemplo, hasta la dieta, la cantidad de PIB, el bloqueo neuromuscular, algunos otros aspectos más. Intervenciones ligadas a no beneficio clínico. Existen aquí algunos aspectos, hasta los esteroides son colocados aquí. Yo creo que los esteroides tienen un papel importante en esta enfermedad, pero existen vitamina C, D o algunos hipolipemiantes que no han probado nada y algunos que no han mostrado nada y que seguramente podrían causar algún daño, se encuentran otros productos más. Finalmente, los mecanismos de inflamación de SARS-CoV-2, sabemos claramente que en sepsis están implicados hacia el daño de todos los órganos. Esta interacción a través de esta enzima convertida en angiotensinógeno de este receptor hace que se active todo esto y bueno, exista una gran producción de interleucina 6, lo cual va a generar una gran cantidad de daño que se va a traducir en una afección muy importante. Fíjense que si este daño persiste y aquí, por ejemplo, están los PAMS y DAMS, solamente teniendo este efecto de PAMS y DAMS, a mayor cantidad de esto van a generar más daño celular y más daño tisular. Un poco uno pensaría que un paciente a mayor cantidad viral seguramente va a tener mayor afección. La campaña Sobreviviendo a la Sepsis en el 2018 nos decía que toda esta reanimación que tenía que tener el paciente debiese ser inmediata, que esto debiera ocurrir en el menor tiempo posible. Aplica lo mismo, el paciente tiene que ser corregido de manera inmediata, seguramente aquí pues los cultivos no hay necesidad, la cantidad de antibióticos tampoco, es algo también muy importante, la reanimación limitada también, pero sin la medición de hipoperfusión, lactato es algo muy importante que debemos de tener. En paciente que tiene sepsis, el flujo sanguíneo ha disminuido, existe isquemia tisular y esta afección orgánica ocurre. Nuestra idea es tratar de corregir todo este gasto cardíaco, corregir el aporte de oxígeno a los tejidos para tratar de mantenerlos. Y si un paciente llega a tener, por ejemplo, una infección bacteriana agregada, tuviésemos que ahora tratar de evitar que más PAMS y DAMS expongan a los tejidos para dañarlos y entonces ahí de manera inicial detectar, diagnosticar esta sospecha de infecciones y poder dar antibióticos apropiados en infecciones agregadas. No solo es iniciar un antibiótico, sino también el antibiótico que le corresponde al paciente. Finalmente quiero comentar en relación a los corticosteroides. Los corticosteroides, como ha sido ya visto en algunos estudios recientes, se ha comentado, por ejemplo, en relación a la dexametasona, hidrocortisona o metilprednisolona. Aquí está el riesgo relativo de 1, cómo realmente en diversas dosis ha mostrado un beneficio de manera favorable. Esto es en pacientes con COVID. Y en relación a aquellos que tienen ventilación mecánica contra los que no la tienen, también tiene el beneficio. Aquellos pacientes que tienen medicamentos vasoactivos, o los que no lo tienen contra los que sí lo tienen, fíjense que a lo mejor ahí el efecto no sería tan positivo. Aquellos en relación a la edad, no hay ninguna diferencia en relación al género y si están asintomáticos o asintomáticos, son pacientes que se verían beneficiados.
Sin embargo, quiero comentar que los corticosteroides se asociaron con una menor mortalidad en los pacientes críticamente enfermos. No es para pacientes que se encuentren deambulando y son aquellos que recibían y no recibían ventilación mecánica, pero estaban graves, en, ya sea ventilación invasiva en el momento de la aleatorización, así como pacientes del ensayo Recovery, por ejemplo, que necesitaban oxígeno con o sin ventilación no invasiva, pero que no recibían ventilación invasiva. Estos pacientes también graves. En este metaanálisis prospectivo de ensayos clínicos que evaluó este estudio de pacientes clínicamente enfermos con COVID-19, la administración de corticosteroides sistémicos en comparación con la habitual o placebo se asoció con una menor mortalidad por todas las causas a los 28 días. Finalmente, hemos agregado varias cosas en los pacientes. Una de ellas, por ejemplo, es el diagnóstico molecular de manera temprana. Si un paciente tiene un germen patogénico, lo que hemos estado es tomando muestra de secreción y enseguida aplicar un estudio como el que tenemos aquí, que es un PCR de manera rápida, de tal manera que en una hora podríamos decir si hay una bacteria agregada y cubrirla de manera inmediata. La idea es no tener más sustancias inflamatorias y poder hacer diagnósticos muy rápidos, porque en este estudio se muestra que hay hasta 40% de coinfección en pacientes con este problema. Esto es un paciente, por ejemplo, de 66 años, a los 13 días, fiebre de 38 grados, y uno pensaría hay más réplica de virus, leucocitos de 13.300, y bueno, aquí detectamos una Klebsiella a través de este panel viral, que en una hora y media ya teníamos el resultado. Nos dijo que no se había detectado algunos mecanismos de resistencia bacteriano, que no había otras bacterias más agresivas como pseudomonas, cinetobacter, klebsielas, o digo, estafilococos, y que Klebsiella en 10 a la 7 era una posibilidad bien alta de que esta fuera la causante de esta fiebre, ¿no? Y que bueno, en el cultivo, que de todas maneras tenemos que hacerlo a lo largo de los días, identificamos esta Klebsiella pneumoniae con su patrón de sensibilidad también. Y bueno, esto es algo muy diferente a lo que en la historia se mostraba en relación a inflamación, donde solamente se trataba de una afección, pero yo creo que desde ahí también ya había una inflamación local y que al hacerse sistémica esto es una sepsis. En conclusiones, puedo comentar que en sepsis por SARS-CoV-2 existe una respuesta inflamatoria sistémica que puede conducir a daño orgánico. En enfermedad grave, las terapias actuales están encaminadas al soporte orgánico. El diagnóstico y tratamiento oportuno evitarán más daño orgánico, y la obtención de datos fisiológicos, clínicos y de laboratorio nos dan información muy valiosa para tomar decisiones. Muchas gracias, les agradezco a todos su presencia y al comité organizador muchas felicidades, y es un honor para mí haber participado en esta sesión. Muy buen día a todos. Gracias.